Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las Indignas, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey en su actual edición 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Agustina Basterrica y Sofía Segovia, quien presentará. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta noche en la presentación de Las Indignas de Agustina Basterrica, su más reciente novela, su tercera y más reciente novela. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Monterrey y al Tecnológico de Monterrey por recibirnos en este espacio. A pesar de las dimensiones, creo que esta es una presentación entre amigas y amigos, así que no haré más largo este protocolo. Solo quiero decir que, bueno, como ustedes saben, Agustina Basterrica es una extraordinaria escritora argentina, es novelista y cuentista. En Alfaguara hemos publicado el libro de cuentos 19 garras y un pájaro oscuro y también la novela Cadáver exquisito, una novela que ha sido traducida a más de 25 idiomas, que ganó el premio Clarín en el año 2017 y también el premio Ladies of Horror Fiction en 2021, siendo además la única obra de las finalistas no escrita originalmente en lengua inglesa, y la verdad es que nos da un enorme gusto que esté esta noche para platicar de Las Indignas. Muchas gracias, Agustina. Y la acompaña Sofía Segovia, quien la verdad es que no requeriría ninguna presentación, pero bueno, no está de más decir que es una de las autoras mexicanas más influyentes del siglo XXI. Tiene 3 extraordinarias novelas, entre ellas El murmullo de las abejas, que también ha sido traducida a más de 20 idiomas. Fue finalista del National Book Award y Audible la considera una de las 20 mejores novelas históricas de ficción. Y bueno, es un reconocimiento sumamente importante. También es autora de Peregrinos y Huracán, y nos da también mucho gusto y nos sentimos muy honrados porque esté esta noche para platicar con Agustina sobre Las Indignas. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos, y dejo el micrófono con las autoras. ¿Ya? Ah, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí acompañando a Agustina en esta presentación de una novela que me encantó. Hay mucho de qué platicar y lo que quisiéramos es después dejarles tiempo para que ustedes también puedan preguntar. Esta novela es la primera que leo de Agustina. Me quedo con muchas ganas de leer ahora El Cadáver exquisito, porque sé que bueno, tiene todos estos premios y todos estos reconocimientos, pero cuando hay buena pluma, y cuando tenemos una buena contadora de historias, lo reconocemos al abrir la primera página, ¿no? Y con la primera página dije, wow, este inicio de novela, Agustina, es impactante porque dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Y por qué me acaban de meter en un instante en una pesadilla? Eso es lo que me pasó. Muy bien logrado. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias a todas las personas que vinieron hoy. Y quiero agradecer especialmente a la Feria de Monterrey. Para mí es un privilegio estar acá. Es un privilegio poder viajar y poder hablar de mis libros en distintas ciudades, distintos países. Y quiero mucho a México. Vine ya 5 veces, 2 como turista y 3 veces invitada. Entonces volver siempre para mí es hermoso. Me encantan los cerros de esta ciudad. Todavía no la pude recorrer mucho, pero a la distancia los cerros son muy preciosos. Y siempre que hay una feria y todas las personas, todo el equipo que lo organiza, es genial porque bueno, son espacios de cultura donde podemos hablar de libros, de la condición humana, y bueno, y le agradezco mucho la invitación. Y gracias, Sofía, por tu lectura. Y sí, y ese comienzo con las cucarachas en la almohada. Bueno, no sé de dónde surgió. Una gran lectora que es Eugenia Sicabo, es una
socióloga argentina que la pueden seguir en Instagram, recomienda muy buenos libros. Ella leyó Las Indignas y me dijo, a mí me remitió a El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, que es un cuento clásico que lo hemos estudiado, por lo menos en Argentina, en las escuelas. Y yo le dije, vos sabés que no, para mí, digo, sí, porque lo tengo, porque está en el inconsciente, pero no lo pensé conscientemente, ¿no? Entonces, también eso es lo que pasa con los libros a veces. A veces podés detectar de dónde surgió la idea y a veces no. Así que, bueno, no sé, las cucarachas estaban... ¿Quién le tiene miedo a las cucarachas? Bueno, yo le tengo miedo a las cucarachas. De hecho, perdón, fuimos con unas amigas a tomar unos vinos en Buenos Aires. Hay muchos bares que tienen afuera en la vereda las mesas. Y de repente aparece una cucaracha y yo fui la única que empecé a gritar. Y mis amigas era como, no, vos no podés gritar. No podés gritar después de haber escrito Las Indignas. De ninguna manera te lo permitimos. O sea, y Perdiste el derecho. Claro. Pues sí, es una novela que de entrada es impactante y en realidad toda es impactante porque va y se mete profundísimo en la condición humana, pero empieza y dices, ¿en qué época vivimos? Porque ya vivimos dentro de la novela, ¿no? Y entonces, ¿en qué época estamos? Porque de entrada parece que estuviéramos como en la época medieval, así nada más, de entrada. Es una novela dura, es una novela que después con el world building te va metiendo poco a poco y esclareciendo todas estas dudas y vas entendiendo por qué empieza de manera tan dura. Y creo que, yo no sé si te han escrito los lectores para reclamar de que es que me hiciste sentir demasiado en la novela, ¿no? Y hace poco una entrevistadora me dijo, oye, Sofía, es que tú no crees que la literatura debería de ser para hacernos sentir bien, para llevarnos a espacios agradables. Y yo le contesté, pues fíjate que no. Yo creo que la literatura nos debe de hacer sentir y nos debe de hacer pensar, ¿no? Y a llevar por estos caminos súper, pues complicados para quizá entender lo cercano, ¿no? Funciona como un faro para iluminar la tormenta y hacernos tal vez regresar con buena luz a tierra firme. Cuéntanos cómo te ha ido con eso, qué piensas tú sobre si la literatura debe ser bien amable y dejar a todo el mundo impávido. Lo que pasa es que en realidad hay muchos libros y hay libros amables. Digo, si querés leer literatura amable, está lleno de libros amables. A mí personalmente no me interesa eso porque los libros que a mí me interpelan, con los cuales, digamos, los estudio, me obsesiono, son libros que me hacen reflexionar, que me hacen ver lo que es esta realidad que es tan compleja que nunca vamos a llegar al núcleo de lo real, digamos, ¿no? Entonces, poder ver las distintas miradas, que te abra, ¿no?, la mirada, la imaginación, eso es lo que me interesa de la literatura para leerla y eventualmente para escribirla. Si uno de mis libros hizo reflexionar a alguien, ya es genial. Por supuesto que hay libros que solamente se quedan con la trama y que lo que buscan es entretener, y está perfecto que existan, ¿no? Porque yo hago siempre la comparación con la comida rápida. Bueno, vas, comes comida rápida, es instantáneo, como el placer efímero, pero no te nutre nada en un punto, pero está bien. Y después, para mí, los clásicos, Virginia Woolf, Dostoyevsky, bueno, no sé, nombremos a todos, lo que hacen es como es una comida gourmet, ¿no? No solo te nutren, sino que tenés los distintos sabores, los distintos matices, las texturas. Y bueno, eso apuntaría a eso. Sí, te llevan, esas novelas te llevan lejísimos a un lugar imposible, como parece esta novela, un lugar imposible, y sin embargo comprender muchísimas cosas. Y no muy lejanas, o sea, bastante cercanas. Claro, bueno, en esta novela en particular, yo estoy tocando las cuestiones que hoy están latentes, ¿sí? El cambio climático ya es una realidad. Yo la semana pasada estuve en Quito
y se estaba incendiando Quito. O sea, yo vi las cenizas cayendo, ¿sí? Y yo dije, bueno, la quedo acá, me muero incendiada, o sea, no sé, listo. Y todos los ecuatorianos que estaban en Quito estaban muy tranquilos porque están acostumbrados, porque se incendian, hay incendios intencionales y también por la gran sequía que hay. Y al mismo tiempo que en Quito se estaba incendiando Brasil y se estaba incendiando el norte, Córdoba, que es como el centro de mi país. Entonces, digo, ahí hay un hecho concreto. También el hecho concreto de lo que es el patriarcado. Bueno, como mujer, que igual tengo muchos privilegios, no puedo dejar de pensar y seguir reflexionando en por qué seguimos viviendo en este sistema de opresión. Y para las personas que me pasa mucho en escuelas cuando voy a hablar, que los alumnos y alumnas me miran como diciendo, ay, qué pesada, de nuevo hablas del patriarcado, qué densa que sos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿existe en la historia de la humanidad un solo caso, de un grupo de mujeres que salió a la calle a violar varones? No. Al revés pasa todo el tiempo. Entonces ahí ya es con ese solo dato, me parece que hay que seguir reflexionando. Digo, yo no quiero un matriarcado, pero sí quiero que dejen de matar a mujeres, de violarlas, que dejen que las mujeres estudien, que dejen que las mujeres hablen en público, porque ahora hay ciertos países donde las mujeres no pueden hablar en público. Entonces siempre hay que seguir pensándolo porque siempre está la posibilidad del retroceso, de volver al medioevo, básicamente. Exactamente. Claro. La construcción del mundo en esta novela es buenísima. Poco a poco se te va esclareciendo dónde estás, pero sigue esta sensación de que no, esto ya se ha vivido, ¿no? O sea, te sientes todavía en el pasado y resulta que es el futuro. ¿Tú sí te imaginas qué año es esto más o menos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ay, que no. Porque aquí también tuvimos mucha sequía recientemente, ¿sí o no? Y de repente nos salvó la lluvia, pero sí, yo decía, esto de la sequía esa, que se acabe la vida y todo, pues casi estuvimos, digo, no que estuviéramos cerca, pero realmente sí podemos ver estos atisbos. No como Quito, pero la sequía, la falta de agua y todo, pues es lo que tienen aquí. Siguen las guerras de agua, ¿no? A ver, quiero creer que va a faltar mucho, ojalá. Pero bueno, digo, está latente lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. O sea, en los Juegos Olímpicos el Sena estaba contaminado, gente, o sea, la cantidad de plástico que tiramos en el mar. Somos depredadores totales. Y esto lo digo también pensando que hay un montón de gente que ayuda a otra gente y que trata de, digamos, no sé, convertir el plástico, reciclar el plástico y hacer... Pero, digamos, el daño me parece demasiado grande. A ver, no sé, digo, el planeta puede explotar mañana también, ¿no? Porque una de las cosas que yo trabajo en la novela es el concepto de eternidad. Para mí no hay eternidad y, digo, nuestro planeta puede desaparecer mañana, la especie humana también. Lo que sí me parece que quizás es eterno es el espíritu, ¿no? Pero trato de trabajar con eso. Así que bueno, nada, también creo que escribo estas cosas como para conjurar y que no sucedan, por favor. Concientizarnos, pero también la literatura sirve para eso, o sea, realmente literatura contra noticia. Las noticias muchas veces nos dejan fríos, les damos la vuelta a la página porque nos incomodaron y ya no queremos saber más del cambio climático y así, pero vivirlo en una novela, ¿qué efecto va a tener sobre nosotros? Esto, si lo vives en una novela y tú nos llevas a vivir esto en tu novela, pues nunca se nos va a olvidar. Y creo que ahora vamos a estar más pendientes de las noticias. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Y que no sea algo como a corto plazo, sino también entender esto que obviamente contra las grandes empresas que contaminan todo, que un individuo recicle, digamos, no. Pero si ese individuo no recicla y el otro individuo no recicla, se suma el desastre de la empresa, ¿no? Me parece que eso
está bueno pensarlo. Luego está en esta novela, pues sí, es una novela distópica, se acerca, parece que se acerca al fin del mundo, ya no hay nada, a veces hasta hay insectos que queman, o sea, todo ha cambiado, el mundo es casi ya irreconocible, no es el momento en el que ya se va a acabar el mundo, sino ya hay varias generaciones cuando encontramos esta novela que han vivido esta decadencia, el mundo en decadencia. Pero luego está lo religioso. Vuelve a surgir lo religioso y si no es nada más un patriarcado, también un matriarcado ahí muy extraño, porque finalmente creo que donde alguien tiene poder sobre otro, surgen estos sistemas de abuso, ¿no? Y encontramos a la narradora, que no tiene nombre, nunca en toda la novela tiene nombre, pero la encontramos a medio camino, es decir, no es el inicio de su conflicto, está a medio camino y ya está totalmente sometida al poder. En este sentido, el poder pues era un antiguo convento donde ya erradicaron al Dios prohibido y a todas las religiones prohibidas y hasta los idiomas prohibidos, porque si ya no hay un sistema de gobierno, hay un sistema religioso que también de repente me remonta pues a todo esto que estás diciendo, en un país como musulmán, que ya no se permita ni siquiera que las mujeres emitan sonido en público, o aquí en Estados Unidos, ¿no? Que cada vez parecen más irse al extremo, sí, cristiano, pero un extremo, y volver a la tradición de la mujer en casa y todo esto, y que parece retroceder todo lo que se había avanzado. ¿Pensaste todo esto cuando escribías esta novela? Bueno, sí, y también son cosas que me atraviesan y cosas que vivo, pero bueno, hay un libro que me influyó mucho para escribir esta novela que se los recomiendo, que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Lo que hace Silvia Federici en un ensayo de 600 hojas, más o menos, es contestar una pregunta que yo le voy a contestar en una sola frase, que es ¿por qué a lo largo de los siglos se acusó a un montón de mujeres de brujas y se las quemó vivas? Y una de las respuestas es por el capitalismo, que lo que quiere el capitalismo es mano de obra barata. Entonces es encerrar a las mujeres, que tengan hijos, que los maternen, que los críen y vedarlas de cualquier otra posibilidad. Y de hecho, hablando del tema del mutismo y que no dejan hablar a mujeres hoy en día, lo que cuenta Silvia Federici, no en ese libro, son unos artículos que después se publicaron en otro libro, que en Irlanda y en Inglaterra también existía lo que se llama el Skull Bridge, algo así, que es como una máscara que le ponían a las mujeres, que los maridos la podían comprar para que no hablaran tanto, porque si hablaban se lastimaban la lengua. Entonces, bueno, todas estas formas de opresión y de represión, que digo, no estoy hablando de esto en contra de la maternidad, me parece hermoso si te querés dedicar a maternar y nada más, pero hoy en día hay mujeres que no pueden elegir todavía, ¿no? Que no pueden elegir, bueno, ustedes tienen una presidenta mujer, ahora, digo, no pueden llegar a ser presidentas, no pueden llegar a ser escritoras, no pueden, ¿no? Nada, entonces eso. Bueno, esta es la Casa de la Hermandad Sagrada, que parece refugio, pero no es refugio. Funciona como este sistema de opresión, un sistema de gobierno micro, ¿verdad? Es una especie de convento, comunidad distópica, donde viven las mujeres protagonistas de esta historia. Todas están nombradas por nuestro personaje principal, que es la narradora. La única que no está nombrada es ella. Y déjenme contarles que yo empecé por escuchar esta novela en audiolibro y dije, no, tengo que leer el libro.
porque algo me pareció que se estaba perdiendo. Y es muy buen audiolibro, de todas maneras muy, muy bien logrado, pero el libro ya me dio mucho más la sensación de lo que en realidad es. Es este personaje que encontramos a medio camino, sí, pero que empieza a revelarse un poquito. Encuentra cómo escribir cuando está prohibido escribir. Y eso también nos recuerda a otras novelas, 1984, porque finalmente me parece que también en un sistema opresor, esto es algo que es pasado, presente y futuro. Lo que ya se vivió nos va a indicar cómo puede ser si caemos en bajo un estado opresor, ¿no? Está prohibido escribir y ella lo sabe, pero empieza a escribir y no recuerda nada. No sabe cómo llegó, por qué llegó, el mundo fuera de esas murallas, pero se siente protegida, es parte del sistema, absolutamente parte del sistema, pero empieza a escribir. ¿Y qué importancia tiene esto? En el libro físico se notan los márgenes distintos a un libro normal. Bueno, a ver, como mientras hablaba decía, bueno, contesto esto. Vamos con el tema del nombre. ¿Por qué no tiene nombre la protagonista? Primero porque si vos estás escribiendo un diario clandestino, no vas a poner, este es el diario de Agustina Basterrica, ¿no? En todas las hojas, para que cuando lo encuentren te quemen, ¿no? Entonces, eso por una cuestión de verosimilitud. Después, porque a mí me interesa que todas las personas que se autoperciban mujer puedan ponerle su nombre a esa protagonista, ¿sí? Puedan ponerse en ese lugar, en el lugar de la protagonista. Así que básicamente por eso no tiene nombre. Y después el tema del diario. Una vez que ya se había publicado esta novela, yo tuve el placer de leer, que se los recomiendo también, el libro de Reinaldo Arenas. No sé si lo conocen a Reinaldo Arenas, escritor cubano, gay, que escapó de Cuba porque fue perseguido y fue encarcelado. Y él escribió un libro que es un testimonio que se llama Antes que anochezca, donde cuenta, bueno, todos sus periplos y cosas tremendas que le pasan. Y lo que a mí me quedó súper en claro es que él, si no hubiese escrito, yo creo que se moría en Cuba, en la prisión, o lo atrapaban, lo mataban, porque creo que la escritura lo sostuvo todo el tiempo y de hecho escribía en condiciones totalmente extremas, como lo hace esta protagonista. Escondía los libros en los techos de las casas, se los daba a los amigos, reescribió un montón de novelas que perdió. Bueno, la literatura como salvación, ¿no? Que a pesar de que la protagonista de esta novela dice, o sea, quizás estos papeles no los lea nadie, ¿no? Por esta cuestión de la eternidad que no existe, quizás estos papeles se pierdan. Yo necesito igual contar esta historia. Y esto viene desde los comienzos de la humanidad, ¿no? Desde la prehistoria, que, bueno, nada, fogón, fuego, contar, ¿no? Para aprender, para entender el entorno, entendernos a nosotros, para ser humanos. Entonces, eso creo que es algo que nunca se va a perder, por más que el libro se convierta en ebook, después se convierta en no sé qué, desaparezca, vuelve. O sea, el hecho de comunicarnos no se va a perder nunca. Sí, porque eso también es histórico, es pasado, pero también es presente y va a ser futuro, esto de que siempre salgan los locos a defender las ideas y a defender los libros. Y así hay novelas que han sucedido, pero vemos cómo, pues todavía aquí en el país vecino, no es que estén quemando libros o lo que sea, pero pues sí están tratando de controlar las ideas. Y en un convento así como este, pues ni materiales hay, pero ella sale la loca a arriesgar y poco a poco va recordando quién es y por qué sabe escribir además. Claro, porque también tiene que ver con esto de la construcción de la propia identidad, ¿no? A través de la literatura y a través del recuerdo. Y ahora que hablas del tema de la quema de libros o de la prohibición,
que es algo también muy peligroso, porque es como la cultura de la cancelación, ¿no? Como, bueno, si tal escritor o tal escritora, no sé, era nazi o era no sé qué, o era no sé cuánto, no lo leemos más. Y no, me parece que justamente hay que hacer lo contrario. Hay que leer, hay que entender, poner en contexto y decir, bueno, por acá no quiero ir, ¿no? O, bueno, esto, no voy a despreciar una obra, ¿por qué? Porque todos tenemos miserias. Entonces esa cosa impoluta del ser humano que tiene que ser impoluto y 100%, no sé, moral, me parece una utopía, básicamente. Sí, maquillar todo lo que va a llegar a nuestra cabecita, ¿verdad? No nos sirve de nada. No, porque claro, la idea de muchos gobiernos y de distintos poderes es que la población no piense, básicamente, ¿no? Sí, que no piense y que luego además no tenga identidad, que participe en ese sistema, que por cierto, pues construiste un sistema de castas ahí, que también es como muy pasado, muy presente y será muy futuro, esto de poner a toda la población subyugada unos en contra de otros. Y funciona en tu novela, uff. Bueno, porque básicamente eso yo lo viví en carne propia. Yo fui a un colegio de monjas alemanas. No sé si se dieron cuenta que la pasé mal. Mi madre la pasó súper bien. Fue un colegio de monjas jesuitas. No digo que todas las monjas sean malas, pero mis monjas hablaban, digamos, no hablaban, tenían este sistema panóptico perfecto que era, nos controlábamos entre todas las alumnas, te controlaban las profesoras que eran todas mujeres, te controlaban las monjas, te controlaba el sacerdote, el único varón, que es lo que replico acá, el único varón, y cuando te ibas a tu casa te controlaba Dios, o sea, no tenías escapatoria, y siempre estabas sospechada de puta, de zorra, de indigna, siempre estaba todo mal, siempre habías pecado, siempre eras un desastre por ser mujer, obviamente. Y la única opción era hablar del tema de sexo, ¿no? Como, digamos, si eras mujer, no. En cambio, enseñarte a tener relaciones sanas con los varones, a los varones les tenías que temer permanentemente. Entonces, por supuesto no había sororidad, por supuesto no se hablaba de feminismo, y estaba la cuestión de la doble moral, que era lo que yo no podía entender, porque hablábamos del mensaje de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, que yo a Jesús lo banco a muerte, como a todos los líderes y lideresas espirituales, independientemente de la religión, porque me parece que el mensaje último es el mensaje del amor, que es lo que más me interesa. Entonces me hablaban de esto y después hacían lo contrario, ¿no? Entonces yo no podía entender eso. Entonces, bueno, parte de esa experiencia, ¿no? De cómo yo personalmente no necesito una institución que me esté diciendo, o un señor en el Vaticano que me esté diciendo lo que tengo que pensar y lo que tengo que hacer y cómo me tengo que conectar con esa entidad, llamémosla Dios, diosa, lo que quieran. Yo me conecto directo, porque me puedo conectar cuando tengo empatía con las otras personas, los otros animales no humanos y la naturaleza, ¿no? Entonces ahí me parece que está el amor, la energía del amor y la empatía, que es Dios para mí eso. Entonces, que me vengan a reprimir, que me vengan a hablar de que hay que imponer mi idea al resto del mundo y si no lo matamos, ¿no? Hay muchos fanatismos, muchas religiones que lamentablemente hacen eso. Bueno, está totalmente alejado del amor. Me parece totalmente alejado del amor, que en el Vaticano, que es un país, la cabeza, ¿no? Es una cabeza política, que es la del Papa, que además es un sistema completamente patriarcal, porque las monjas nunca van a llegar a ser papas, ¿no? Entonces digo, eso como mínimo para criticar, que de todas maneras yo no me voy a meter en lo que cree cada persona. Bueno, sí me metería si me viene alguien acá y me dice que es neonazi, o digo, eso sí, pero me parece que la religión también ayuda un montón de gente y es como, bueno, una cuestión de tradición, de comunidad, de familia, entonces no me meto con eso, pero bueno, me parece importante también cuestionar, básicamente. Sí, y además tampoco, ¿sí me oyen? Sí. Tampoco sabemos en realidad si estos dos líderes de esta hermandad, en realidad sí son
religiosos de antes o simplemente llegaron a ese lugar y vieron la manera de aprovechar. O sea, hay muchas cosas que aquí no nos quedan muy claro porque finalmente pues es la visión de esta narradora que no es confiable porque es su perspectiva y va cambiando la perspectiva. Pero lo que siempre es que hay un misterio lo que sucede más allá del muro, ¿no? Siempre saben que las mira él, con mayúscula, él, como si fuera casi el Dios, ¿no? Las mira, siempre están, me recuerda un poco al Big Brother, un poco, pero además siempre está detrás, siempre está escondido y algo sucede allá. Todas están formadas para querer ir del otro lado, es lo deseable y sin embargo es un misterio. Bueno, varias cosas. Primero, la narradora no confiable. Sí, a mí me interesa escribir libros con la economía de recursos de los cuentos, ¿sí? Tratar de decir mucho con poco. Primero, este es un libro corto por varios motivos. Uno, porque es inverosímil que una narradora que está escribiendo un diario clandestino y que lo está escondiendo con una faja en su cuerpo, escribe una novela de 1600 páginas. O sea, no. Porque no tiene el papel, porque no tiene la tinta y porque cómo lo esconde, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me interesa la narradora porque es esto, ¿no? Ninguno de nosotros sabe la totalidad de lo que pasa en la realidad porque no somos narradores omniscientes. O a ver que alguien me diga de dónde surgió el COVID-19. Digamos, ¿de dónde surgió? ¿Sabemos? No, tenemos noticias, interpretaciones, ¿no? Depende Entonces, de qué veas. Claro, depende de dónde te pares, depende de qué leíste, digamos, podés creer más una cosa que la otra. Viene un científico, te lo dice y lo crees, viene otro y lo refuta. No sé, ¿de dónde salió? ¿Del murciélago en China? ¿De dónde? No sé. Entonces digo, me interesa trabajar con eso, con la narradora. Y además es una narradora muy desafiante porque siempre tiene que estar escribiendo lo que ya pasó. No puede escribir, en este momento me están clavando un cuchillo, ¿no? Como eso, también eso lo trabajé mucho con la verosimilitud. Y después el otro tema que tocaste es el tema de las castas, que eso me basé mucho en las sectas o lo que serían en realidad los grupos coercitivos, porque yo siempre me preguntaba cómo es posible que una persona inteligente, oculta, sea cooptada por una secta. Y sí es posible, por supuesto no con todas las personas, pero una de las condiciones es que tenés que estar vulnerable. Y que además, algo que trabajo en Cadáver Exquisito, es que somos animales, gente. O sea, y como instinto animal, lo tenemos muy de manera inconsciente, necesitamos pertenecer a una tribu para sobrevivir, básicamente. Entonces, muchos grupos coercitivos se aprovechan de eso y entonces por eso el tema del cambio de nombre, porque te desestabilizan la identidad, los visten a todos iguales, ¿no? Le generan miedo. Está la cuestión de la promesa de si vos haces todo lo que yo te digo y sos sumiso o sumisa, vas a llegar a ser iluminado, vas a conectarte con el Dios o vas a ir al cielo o no. Y si no lo haces, bueno, te castigo, vas al infierno, etcétera, etcétera. No sé si les suena lo que les estoy diciendo. Entonces, bueno, me parece que esto, vi muchos documentales sobre sectas, que hay un montón. Parece que es algo del pasado, pero es algo que está sucediendo ahora en un montón de países. Y hay mucha gente que lamentablemente, bueno, es cooptada por eso. Y mucha gente que no puede salir, que por ahí la sacan físicamente, pero no puede salir mentalmente, ¿no? Entonces me interesa también trabajar sobre esa cuestión vulnerable del ser humano. Pero esta narradora que sí está metida en ese mundo, al escribir va recordando y nos va mostrando el camino que tuvo que recorrer precisamente para llegar ahí. Dices, con razón. O sea, es que está muy bien también narrada ese flashback, estos recuerdos que ella va teniendo, cómo era mi mamá, cómo eran los niños tarántula, cómo era, y me encantó también todo esto de
los apodos, no eran nada más los niños, eran los niños tarántula, todo esto como ella definía el mundo de lo que también ya iba escaseando, ¿no? Pero también la literatura como parte de su camino que la acompañó, y cómo la vemos finalmente sí tener este arco. O sea, ella pudo haberse quedado como el resto de las mujeres ahí todavía deseando estar del otro lado del muro y sin saber qué les sucedería, pero era la promesa. Pero ella empieza a abrir los ojos, no nada más por recordar, sino porque tiene estos encuentros muy importantes que la hacen quitarse el velo de la cara y poder transformarse. Y la verdad, ya dije del principio que es un gran inicio de novela, pero luego el final es un final espectacular. Nunca se me va a olvidar tu novela, y de eso se trata, ¿no? De mandar este mensaje a los lectores y que se queden con el mensaje. Es un personaje que no tiene nombre y sin embargo se queda en la memoria, y te felicitamos. Nos alcanza gracias, para como que una pregunta allá. Sí, nos alcanzan para más. ¿Qué tan largas respuestas das tú? Ay, bueno, voy a contestar rápido entonces. Rapidísimo. Muy bien. Tanto en Las Indignas como en Cadáver Exquisito, por ejemplo, en Cadáver Exquisito, en vez de ganado, en vez de personas decían ganado. Y aquí la protagonista tachaba cada que se decía la palabra mutilación. Entonces, en ese sentido veo como una temática, bueno, la pregunta: ¿qué opina usted del lenguaje como herramienta de control, ¿no?, entre las sociedades? Bueno, encima me haces una pregunta re larga para responder. Es una de las herramientas de control, pero también es una de las... El lenguaje está vivo y por eso es tan importante para mí leer también mucha poesía, porque justamente lo que hace la literatura, la buena literatura, es develar, ¿no?, estas cuestiones que naturalizamos y que el lenguaje oficial en general quiere encubrir con eufemismos y etcétera. Entonces, sí, el lenguaje es fundamental, digo, como lo dice Wittgenstein, el límite del lenguaje es el límite de tu mundo. O sea, si vos te queman los libros, te los prohíben, tu mundo se hace más pequeño y por ende sos más fácil de ser manipulado. Eso muy resumido. Hola, Agustina. Tengo dos preguntas. Ahorita que mencionabas lo de que escribes estas cosas como para conjurar que no suceda, ¿por qué crees que la distopía al día de hoy sigue siendo como esta herramienta o género de descarga de las preocupaciones actuales? Esa es una. Y la segunda es, una parte que yo noto en el libro es la cuestión del amor como salvación. Pues a final de cuentas, ahorita que Sofía Segovia mencionaba acerca de que ella se revela a la hermandad sagrada, es porque conoce a la chica, ¿no? Ay, perdón. Es como una onda de, no sé, sentí como que era un amor carnal, romántico incluso, pero también cabe dentro de la amistad, ¿no? El amor y la amistad. Bueno, voy primero con el tema del amor. Sí, yo intenté trabajar como decía, el amor como energía universal, porque lo que nos enseña este sistema en el que estamos, capitalista y patriarcal, es a odiar, porque el odio genera controversia, por ende genera más dinero, más me gusta, más, ¿no? Como eso. Entonces, si vos realmente querés ser un rebelde hoy en día, si vos practicás el amor y la ternura todos los días, de ponerte en el lugar del otro, eso es ser rebelde hoy en día. Entonces, lo traté de trabajar no solo como amor romántico, sino como el vínculo, no solo con uno de los personajes, sino también con un animal no humano que es Circe, también con la naturaleza y también el amor a la literatura. O sea, me parece que hay, para mí, muchos tipos de amor en la novela. Eso por un lado, y después las distopías. Bueno, sí, me parece que es la literatura en general. O sea, no me quedo con las distopías nada más porque
porque no es que no creo en los géneros, pero me parece que los géneros están hibridados, no es que yo escribo solo distopía. Me parece que hay mucha literatura hoy que está tocando temas que me interesa leer de distintas perspectivas y muchas de ellas escritas por mujeres que la están rompiendo y que son referentes. Hola, soy yo. Primeramente, yo me aproximé, Agustín, a tu literatura por Cadáver Exquisito, y la verdad es que es una novela que me ha replanteado mucho sobre mi relación, no solo hacia el consumo de animales, sino mi relación hasta con mis mascotas y con los animales con los que convivimos, ¿no? Y me acuerdo que leyendo el libro, una incógnita que me despertó, y ahorita que te escucho que dices, es que he visto muchos documentales, es cuando leyendo las escenas del matadero y de todo el proceso, ¿cómo te aproximas y cómo es esa investigación? Porque yo sentí que estaba ahí. O sea, yo jamás he estado en un matadero y cuando leía todas esas escenas decía, pero ¿cómo? O sea, yo siento que la persona que escribió esto estuvo ahí, ¿no? Entonces... No estuve. No. Pero que yo estaba como muy impresionada y me vino esta duda que también cada vez que leo algo espantoso, algo que me hace simbrar, digo, ¿cómo es este proceso del autor o la autora para aproximarse a este horror, conocerlo o investigarlo y dejarlo en la página, ¿no? ¿Cómo le haces? A mí me interesa muchísimo ese proceso y no quedarte con él tú. Bueno, investigué 6 meses y soy bastante obsesiva. Entonces, si bien no pude ir a un matadero en persona, porque o bien no tenía los contactos, o no sé, la gente que leyó el libro y que trabaja en mataderos o trabajó me dijo que es exactamente así como sucede. De todas maneras, mientras yo escribía pensaba, bueno, que yo sepa, no existe un frigorífico donde se faenen humanos. Yo podría inventar lo que quiero, ¿no? Pero me basé en lo que le hacemos a los animales no humanos adrede, porque me parece que podría estar está toda la maquinaria, toda la industria para que lo que yo narro en ficción se pueda dar en la realidad. Y me parece mucho más terrorífico eso. Pero en definitiva me la pasé estudiando durante 6 meses. Muchas gracias. Hola Agustina, mencionaste hace rato, bueno, casi al inicio a Dostoyevsky y quería pedir una recomendación de que si te habías basado en alguna de sus obras o si lo has leído y cuál obras suyas recomendarías, porque también es uno de mis autores favoritos y quisiera meterme más a leer a Dostoyevsky. Bueno, no lo leí entero, pero sí recomiendo mucho Crimen y Castigo, que es su obra quizás más famosa, porque la leí 3 veces en 3 traducciones diferentes, porque me parece que para leer ciertos autores hay que conseguir buenas ediciones y buenas traducciones. Una mala traducción te puede arruinar, digamos, un clásico, o por ahí no podés como abarcar, ver los matices, ¿no? Los detalles. Y bueno, Crimen y Castigo, sin duda, Memorias desde el subsuelo también, bueno, los hermanos Karamazov, pero bueno, Crimen y Castigo, para empezar, El jugador quizás, pero bueno, esa que es un novelón. La última y nos vamos. Felicidades a ambas. Como estoy sentada aquí enfrente, las he tenido casi que para mí, pero con la portada del libro, que me llama mucho la atención y te quiero preguntar, ¿qué está representando esa portada que es muy provocadora? Bueno, la portada es de una obra de Ricardo Falero, que fue un pintor español. Es una obra clásica, se usó para miles de libros. Este no es el primer libro para el que se usa, pero cuando escribía Las Indignas la tenía muy presente porque es una de mis obras favoritas. Se llama Bruja yendo al Sabbat y me parece que dialoga muy bien por la novela por muchos motivos. Primero porque hay una cuestión de erotismo latente que a mí me interesa trabajar en la novela. Son todas mujeres y un solo varón que está de espaldas, la novela. Está la cuestión de la brujería, que si bien en la novela
está sugerida, bueno, aparece. Y además porque me parece una portada muy bella. Por todo eso la propuse a Alfaguara y Alfaguara me dijo que sí. Bueno, ¿listo? Bueno, muchas gracias a todas las personas. Gracias, Sofi.